Muy buenas tardes. Los jueves culturales nuevamente se hacen presente y gracias a ustedes por estar con nosotros. En esta oportunidad es la presentación de un libro y un libro de una persona muy estimada por toda la universidad en el área de educación. Moraima Montebaler, su autora, ha sido profesora de la carrera de educación, ha formado ahí a muchos jóvenes. Ellos le están muy agradecidos de sus enseñanzas. Y también quiero presentar de manera muy sucinta toda su presentación como profesora universitaria, como investigadora, es arqueóloga de carrera por la Universidad de Abad del Cusco, es antropóloga por la Universidad Católica, ha recibido y ha dictado clases en la Universidad de Torino, en Italia, ha tenido pasantías diversas, ha trabajado en proyectos de desarrollo, en proyectos de salud, es consultora internacional también, y también actualmente es autora de varios libros, ¿no? Los alimentos en el Perú, del antiguo Perú, y en este libro que nos acompaña. Ha tenido un libro premiado a nivel internacional como el número 1 sobre bebidas por otra universidad, por la Universidad San Martín de Porres. Entonces estamos ante una persona muy querida para nosotros y que ha presentado todos sus hallazgos, todos sus trabajos en varios foros, no solamente nacionales, sino internacionales. También es consultora en museografía. Y entonces hoy día nos toca hablar sobre continuidad de los ritos ancestrales en el Perú, reciprocidad y armonía. Este texto que está muy bien presentado, con muchos dibujos, con muchas fotografías, muy cuidado, con una buena tipografía para aquellos que un poco usamos lentes. Es una delicia leer su trabajo. Y entonces juzgué conveniente que venga a nuestro espacio cultural para que ella nos cuente. Y a su vez el magíster Mario Aguirre, economista, gestor cultural, consultor de empresas y también con una maestría en administración y profesor también, fue profesor nuestro en el pregrado y justo enseñando sus temas fuertes de administración. Entonces, quiero hacer presente que hay dos presentadores, la autora y Mario también es autor de un capítulo sobre una discusión sobre religión andina. Y entonces yo solamente quiero no quitarles más el tiempo, quisiera que ustedes hagan las preguntas por el chat o también, por favor, después podíamos liberar los micros y hacérselas directamente a nuestros queridos expositores. Moraima, sin mayor preámbulo y dándole las gracias a todos los que hacen posible el servicio técnico, ¿no? Y los amigos de biblioteca que nosotros trabajamos, te damos la bienvenida a una colega que nos va a contar algo importantísimo de su investigación con este libro que tengo en la mano, Continuidad de los ritos ancestrales en el Perú. Te escuchamos, Moraima. Buenas tardes, amigos y amigas. Gracias por estar aquí y gracias también al profesor Enrique Espinosa por invitarme a participar en su programa Jueves Cultural. Yo siempre estaré dispuesta para la Universidad San Ignacio, toda vez que me inviten a participar en algún evento. Yo le estoy muy agradecida, trabajé varios años en la universidad y gracias por todo. Vamos a hablar del libro, tenemos poco tiempo y quiero comentarles que toda publicación, por más sencilla que sea, siempre tiene una historia que contar. Y continuidad de los ritos ancestrales en el Perú, reciprocidad y armonía, así lo titulé. Inicié hace más de 20 años cuando empecé a leer los documentos de extirpación de idolatrías en Huarochirí, publicado por Dubiols y Lorenzo Huertas. Así fui registrando algunos temas que me interesaban, porque mi tesis en la Católica era sobre arqueología sepulcral,
Entonces me interesaba el tema de la muerte. Y el otro tema era los ritos de los agricultores y ganaderos, a lo que los antropólogos llamamos ceremonias propiciatorias. Y también estuve trabajando haciendo unas consultorías sobre temas de salud, de interculturalidad y de educación en la sierra y también en la zona de la Amazonía, en la selva central. Y encontré información que existía una continuidad de estas ceremonias y de estos ritos ancestrales en la actualidad. Claro que hay un sincretismo, lo que los antropólogos llamamos, ¿no? Está la presencia de vírgenes, santos, Jesucristo en sus diversas manifestaciones, dentro de las ceremonias ancestrales, ceremonias propiciatorias. Para algunos antropólogos, por ejemplo, la religión andina es una religión incluyente. Ella no discrimina ninguna otra divinidad o entidad, que eso es lo que ha hecho con la religión católica, ¿no? La ha incluido dentro de su repertorio religioso, a los santos, a las vírgenes en sus diferentes advocaciones, por ejemplo, pero con una condición. A cada una de ellas les ha dado una función, se les ha asignado la función de protección a determinadas actividades, por ejemplo. Tenemos todas las actividades y todas las acciones que realizan los agricultores, pastores, tienen ceremonias propiciatorias. Unas son mucho más fastuosas, como el pago a la tierra, por ejemplo, ¿no? En el mes de agosto, y son ceremonias que se realizan con mucha solemnidad. Pero sin embargo, hay otras, por ejemplo, la actividad de la cerámica, el tejido, también tienen sus propias ceremonias, ¿no? Son más sencillas quizás, casi muy discretas. Por ejemplo, para la zona sur tenemos el niño del hilado, ¿no? Posiblemente corresponde a un antiguo mito en que quien propiciaba la actividad del hilado. Otra entidad era la que propiciaba el tejido, por ejemplo, ¿no? Y esos conceptos están vigentes. Claro que no digo yo que hay un sincretismo, pero el fondo del concepto subsiste, ¿no? El problema de esta forma de entender el mundo andino es la relación que existe, ¿no? En la religión católica tiene su manera de entender el mundo, la vida, el hombre, la naturaleza, el cosmos. Y la forma de relacionarse también con esta forma, con el caipacha, es totalmente diferente, ¿no? La forma en que los andinos, incluso los amazónicos, se relacionan con estos elementos de la naturaleza es mediante las ceremonias. Es el hombre quien articula la forma de vincularse con estas entidades. En la Amazonía le llaman las mamas, ¿no? La madre del agua, la madre de la boa, la madre del bosque, la madre de lo que fuera. Entonces, hacen ceremonias para vincularse. ¿Cuál es el objetivo de esto? De hacer funcionar la reciprocidad, los principios de reciprocidad en el mundo andino, ¿no? Yo te doy y tú me das. Si yo hago una ceremonia propiciatoria, yo hago una ceremonia ahora le llamamos pago o pagapo, estoy dando para yo recibir, ¿no? Lo más evidente es, por ejemplo, en el pago a la tierra, ¿no? Si yo hago el pago a la tierra es porque necesito una buena cosecha, necesito tener salud, necesito tener dinero, y eso voy a tener que pedírsela a la Pachamama porque esa es su función. Y para eso tengo que yo también dar, ¿no? Entonces la cosa es reciprocidad. La función es esa de las ceremonias,
y los ritos que se realizan. Igual es con la ganadería también, ¿no? El tema de la ganadería de camélidos o de cualquier tipo que ahora no se da. El otro aspecto que me llamó mucho la atención y que está en los documentos era el tema de la muerte. Este sí es un gran problema de dos visiones diferentes del mundo y la vida y la muerte. ¿Cómo veían los evangelizadores la vida, la muerte, el alma? Que necesitaban encontrar el concepto de alma para, para la evangelización, ¿no? Necesitaban un término que fuera similar al concepto andino o el concepto de los hombres de ese tiempo, que se parezca al concepto de alma, sino como hablábamos de la vida, de la muerte y del castigo, ¿no? Para esto la religión católica quiso de alguna forma encontrar este concepto y había un concepto del camaque. El camaque en los diccionarios, revisamos los diccionarios de González Holguín, Santo Tomás, Bertonio, y definen alma como camaque, ¿no? Y en otro momento definen el vocablo de camaken como sonco o corazón, como memoria, yuye. Entonces, no se sabe a qué lado, aunque en esos tiempos, en 1500, se creía que el corazón era la memoria, ¿no? Ahí se guardaba toda la información. Ya mucho después se sabe que no es ahí, ¿no? Pero vemos que tratan de utilizar algunos vocablos para poder entender también ellos, ¿no? La dificultad de ver dos mundos diferentes. Para los antiguos de Huarochirí, porque la extirpación esta de idolatría se da en Huarochirí, ¿no? En la Sierra de Lima. En la actualidad ya en el mundo andino ni amazónico se habla de camaque, se habla de espíritu o de alma, pero en la selva es la madre de todos los elementos de la naturaleza tienen un ancestro a la que se llama madre, ¿no? A eso se invoca. El ayahuasca también, por ejemplo, en la Amazonía tiene una madre. Cuando se toma la ayahuasca se invoca a la mama o a la madre de la ayahuasca para que ayude nos enseñe, nos dirija, o los ayahuasqueros trabajan con la madre de la ayahuasca. Una particularidad del camaken es que este camaken andino, puede salir del cuerpo en algunas circunstancias. Y eso no ocasiona la muerte. En la religión católica, el alma salga del cuerpo es la muerte. En cambio, en el mundo andino, este camaken puede salir y se le puede obligar a regresar al cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el susto, en los niños especialmente, el curandero tiene que traer el alma o el camaken e integrar con el cuerpo del niño o de la persona que ha perdido su camaken, pero sigue vivo. Y cuando hemos trabajado el tema de la muerte en los documentos, encontramos que pareciera que hay más de uno, de dos o tres camaquenes. El hombre posee más de dos o tres camaquenes. Hay un camaquén para muerto, al cual se invoca cuando el sujeto muere. Ese camaquén está fuera deambulando y se tiene que hacer una ceremonia para que ese camaquén se integre al cadáver, medio complicado, ¿no? Y que cumpla las funciones del cadáver. ¿Cuáles son las funciones del cadáver? Estar presente en la ceremonia, comunicarse con el ayatapo, que es el que pregunta al muerto, es un especialista. Aya es cadáver en quechua y traducimos como el que pregunta al muerto. Entonces, es toda una ceremonia de 5 días hasta que ese señor Camaken del muerto acepte su muerte y se vaya tranquilo con todos los regalos que le ha hecho su familia y su comunidad. Y otra cosa, que diga por qué ha muerto, quién le ocasionó la muerte o quién le puso la sanción para que este sujeto muera, ¿no? Es ese Camaken el que se va
a la Samana Oasi, a la Casa del Eterno Descanso o a la Pacarina de Origen. Entonces vemos que no hay un solo alma, ni hay varios camaquenes, y eso hace que este conflicto de cómo entendernos entre dos visiones diferentes del mundo, ¿no? La muerte en el mundo andino no es una finitud, o sea, yo muero y se acabó todo, ¿no? En el mundo andino es solamente un cambio de espacio donde habitar y es o un cambio de residencia. Si muero, me tengo que ir a mi pacarina de origen, a descansar con mis ancestros y a seguir haciendo las cosas que yo he hecho en el Caipacha, ¿no? En el mundo real. Es curioso esta información, yo pensé que ya no existía. Y en una consultoría que hice en Huancavelica, había una señora que estaba muy mal, tenía eclampsia, tenía que ir al hospital de Huancayo para dar a luz. Y ella se resistía a viajar ahí porque no quería. La enfermera la, la recriminaban y ella le echaba la culpa al marido, le decía, mi esposo no quiere que viaje. Y la enfermera y los médicos le decían que era un desconsiderado, cómo era posible teniendo tantos hijos que no pensara, ¿no? En que la señora tenía que curarse y estar en un lugar con mayor atención. Bueno, lloraba la señora desconsoladamente porque nadie entendía. Entonces, cuando todos se fueron, yo me acerqué y le pregunté, le dije, tienes 4 niños y si tú no estás, ¿qué va a ser de tus hijos? Y me dijo, me da miedo morirme fuera de mí, lejos de mi pacarina de origen. ¿Cómo? Dije, que tu pacarina, ¿y dónde está tu? Era la montaña que estaba ahí, ¿no? Y si muero en Huancavelica, en el hospital, quizá no pueda regresar a mi pacarina y voy a deambular, sabe Dios por dónde voy a caminar sin orientarme para regresar a mi pacarina. No saben que yo me quedé, se me senté para seguir conversando con ella porque pensé que este concepto ya había desaparecido, ¿no? Y eso les digo, será pues el 2014 más o menos que encontré esa información, ¿no? Y claro, la mujer no podía decir a la enfermera ni a la doctora que querían llevarla en la ambulancia, de hecho, a dar a luz, ¿no? Fuera de su lugar de origen. Entonces, ¿y cómo decirles al médico, a la enfermera, pues esto es, ¿no? Entonces, y si yo pensaba decir, si le digo, me dirán, esa es su idiosincrasia, su ignorancia de ellos, ¿no? A mí qué me importa, yo quiero que esta mujer esté bien y vaya al hospital. Entonces, no hay un diálogo, no hay un entendimiento entre el sector salud, en este caso era, ¿no? Pero ni cómo manipular yo tampoco la voluntad de la mujer, ¿no? Decirle, yo no podía decirle no vas a morir, no tampoco podía decirle no vayas, ¿no? Eran cosas medio complicadas para los especialistas de salud, ellos cuidaban la vida. Los muertos siguen vinculándose con en el mundo andino, los muertos se siguen vinculando con los vivos mediante diferentes mensajes y sueños, ¿no? El muerto no está desconectado de su familia, ¿no? Para ver este tema de la muerte, en el libro está más desarrollado, porque el tiempo ya nos gana. Realizamos entrevistas durante casi 2 años o más en el cementerio de Virgen de Lourdes, en Villa María del Triunfo, en los días de Todos Santos, ¿no? En el 1 y 2 de noviembre. En este cementerio existe una gran gama de tradiciones funerarias de todo el Perú. Y es el más grande de América y ocupa, creo, una extensión como de 70 hectáreas. Y una de las cosas que yo entrevistaba a las personas que iban, por ejemplo, una de ellas, se las voy a leer, a mí me enseñaron mis padres que en esta fecha vuelven los muertos para visitarnos, quieren saber cómo estamos y si aún los recordamos. Otro señor me dice, las almas de los muertitos se alimentan del olor, el alma a veces se presenta en forma de una mosca
y vuela sobre los platos servidos y luego desaparece. Eso lo podemos ver siempre que convidamos a nuestros muertos. Aparece la chiririnca, en quechua una mosca o moscardón. Es una mosca que tiene el abdomen verde, es muy diferente a la mosca común. Esta información también está en los documentos de Huarochirí, que el alma aparece en forma de mosca. Otro señor que lo entrevisté, él iba en silla de rueda y dice, este es el único día que puedo visitar a mi esposa. Este día espero con muchas ansias porque sé que ella aquí me está esperando. Me llenó de tanta ternura escuchar esto, ¿no? El señor en silla de ruedas estaba contento de haberse entrevistado con su esposa después de ya cada año va ya durante 10 años, ¿no? Otro me decía, cuando nos vamos a nuestro pueblo nos da pena dejarlos solos porque ahora están robando las tumbas y se llevan las cruces, las piedras y a nuestra vuelta quizá ya no los encontremos. Otra mujer que también lloraba desconsoladamente en una tumba, le preguntaba, me acerqué a ella y le pregunté, pues traté de consolarla y le pregunté por qué estaba tan desconsolada, si hacía poco que a alguien se le murió. Me dijo, aquí está enterrado mi suegro, era un hombre muy bueno, siempre me decía que me ayudaría con la educación de mis hijos. Mi esposo es el hijo mayor y se porta muy mal. Por eso vengo a conversar con mi suegro para que haga algo por mi familia, sobre todo por mi esposo, que es su hijo. A él le cuento toda la verdad de las cosas que nos hace su hijo. Él se ha vuelto borracho y malo. Se dan cuenta que el muerto no está muerto, ¿no? El muerto está vivo, escucha, come y se comunica con los vivos. Vemos que son visiones completamente diferentes respecto a la vida, a la muerte. Y no sé, creo que aquí mejor me quedo. Mario tiene que hablarnos también sobre la parte del libro que nos ha ayudado a explicar la parte de la religión católica. Yo quedo muy agradecida a Mario porque fue muy valiosa el artículo que hemos adjuntado a nuestro libro. Gracias, Mario. Adelante, Mario. Muchas gracias, querida Moraima, querido Quique. Feliz esta reunión, que es una reunión hermosa porque estamos celebrando el conocimiento de nuestros ritos, de nuestro ADN cultural, ¿no? Para mí, esta ha sido la consumación de un deleite de conversaciones, reuniones, siempre rondando la idea de publicaremos un libro sobre estos ritos ancestrales del mundo andino. Pero a mí siempre me había llamado la atención un factor, es decir, el factor de si calza el mundo andino post-mortem con el mundo andino católico. Es decir, ¿cuáles son las partes que engranan y cuáles no engranan? Es decir, por ejemplo, el mundo católico, desde los inicios, desde el análisis de las escrituras que hicimos en el anexo al libro, en el análisis de la religión católica que se implementó en los catecismos en el siglo XVI y siglo XVII, no es igual que lo que hemos recibido con el Vaticano II. Es decir, actualmente nosotros hemos sido educados con otro catecismo. Pero eran diferentes los catecismos en el siglo XVI y en el siglo XVII. La idea de la gracia, la idea de la muerte, la idea del perdón era distinta. Por ejemplo, en el mundo medieval incluso que trae a nosotros el Concilio de Trento, por ejemplo, una persona solo se podía confesar una vez en su vida. Por ejemplo. ¿Y cuál era el mejor momento para confesarse? Bueno, a punto de morir, porque si solamente tienes una bala en el revólver, bueno, úsala en el momento final, porque ahí ya vas a poder resumir todo lo que pasó en tu vida, ¿verdad? En cambio, vamos a ver que el tema de la misericordia va moviéndose con los signos de los tiempos. Es decir, la justicia, que era un tema muy fuerte en el siglo XVI, siglo XVII, va cediendo ante la otra columna, que es la misericordia. ¿Por qué? Porque lo que viene al Perú es lo que viene el catecismo después de la reforma de Lutero.
1510, 1519, en esa década. Entonces, la iglesia siente que el demonio está suelto y que había que reinterpretar las escrituras. Y se pone completamente férrea y dura en su concepción teológica, porque tenía que librarnos del demonio que estaba suelto por la reforma luterana, ¿no? Es por eso, como decía Moraima, que había que extirpar las idolatrías, porque eran justamente una puerta al demonio. Y había que preservar el alma de los indígenas, porque después de un largo debate, teológico también, primó la teoría de Bartolomé Las Casas de que los indios sí tienen alma, lo cual fue una polémica que demoró años, ¿verdad? En cambio, ustedes van a poder ver que es diferente la cristianización, por ejemplo, en Irlanda. Porque en Irlanda la cristianización es antes del Concilio de Trento, el siglo V, siglo VI, con San Patricio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, las creencias tradicionales no fueron tan devastadas como en la extirpación de la idolatría de acá. Era más tolerante. Un poquito tan tolerante como hicieron los budistas tibetanos con las religiones de creencias en el Tíbet antes del budismo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que el mundo celta, de esta unión con el mundo cristiano, va a surgir esta creencia famosa, el Halloween, justamente, que es esta puerta que se abre justamente entre los vivos y los muertos, pero que no fue tan cercenada por la iglesia, porque justamente ocurre antes del Concilio de Trento. Después del Concilio de Trento viene una idea fuerte de ir reservando el dogma de Cristo, ¿no? Entonces se asevera mucho sobre el tribunal de justicia de Cristo que te va a juzgar, ¿no? Después de muerto, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante. Actualmente, el catecismo cristiano es completamente distinto, absolutamente. La batalla de la iglesia por querer extirpar la idolatría fracasó, ¿no? Ahora ya estamos en un sincretismo profundo. Incluso los jesuitas en el Perú han sido los abanderados justamente de buscar y analizar la religión popular, ¿no es cierto? Y encontrar sabiduría en la naturaleza, ¿no? Naturaleza que también es espejo de Dios, ¿no? Creación de Dios. Entonces, vamos a ver que poco a poco el mundo científico va creando también un ambiente distinto y más tolerancia justamente a las diferentes religiones y ritos. Y además, el monoteísmo que se implementó en Europa no pudo completamente enraizarse porque había siempre un politeísmo dentro del monoteísmo. ¿Y cuál es ese politeísmo que al final queda vivo? Son los santos. Es decir, hay santos para diferentes momentos, hay santos para diferentes actividades, hay santos para diferente tipo de petición en los rezos. Es decir, se escondió en el monoteísmo un politeísmo, podemos decir, ¿no? Por ejemplo, si tu rezo es por los imposibles, es por Santa Rita de los Imposibles, y así, ¿no? Si el tema es trabajo, es San Judas Tadeo, ¿no? Si el tema es buscar novio, con San Antonio, ¿no? Y entonces vamos a ver que las diferentes facetas humanas necesitaban un tema de poliforma, ¿no, verdad? Y bueno, pero lo mío realmente no es nada frente a lo que ha escrito Moraima, que es hermoso. Y yo me he quedado prendado con lo que ha dicho Moraima y quisiera ser como un panelista, ¿no? A raíz de los conceptos que ha vertido. El tema del camaque es verdad que no es católico, pero sí está, por ejemplo, en el budismo tibetano, ¿no? Porque en el budismo tibetano exhala lo que existe el cordón de plata, que es como este cordón que une al alma con el cuerpo, y el alma puede hacer como que viajes astrales, se puede mover, y hay un problema, ¿no? Que siempre está la angustia de que si va a regresar o no al cuerpo, ¿no? Hay también unas corrientes que son bien interesantes de algunas personas que han sentido esa sensación, incluso en el mundo moderno, secular de ahora, que ya no es un mundo teológico, que han sentido que se han visto a sí mismos, ¿no? Y han visto su cuerpo incluso.
soñando o en experiencias en los hospitales, en experiencias cumbres, ¿no? Y hay personas que han sentido que no han podido regresar, y hay todo un estudio de las famosas llamadas telefónicas, que de repente no podía volver, pero sonó el teléfono en la casa y ahí pudo regresar. Yo sería otro tema para Moraima para estudiar, dentro de todos los posibles. Y también es muy interesante este tema de las pacarinas, ¿no? El tema de regresar a la fuente primaria, ¿no? Porque la idea fundamental es que el ser humano nace de la tierra. Pueden ser pacarinas acuestres, ¿no? Es decir, de agua, pueden ser de tierra, pero el mundo católico nos lleva a los cielos, definitivamente, ¿no? Entonces, es estar fuera del mundo. Y en el mundo católico tenemos otra percepción, a diferencia del mundo andino. En el mundo católico tenemos 3 iglesias, ¿no? La iglesia de nosotros, que es la iglesia militante, es decir, los que estamos en ese mundo, que en el mundo andino podemos llamar como el Caipacha, ¿no? En el mundo de ahora, del aquí y de ahora. Tenemos luego el mundo purgante, que son las almas del purgatorio. Esa es la iglesia que purga. Y tenemos la iglesia triunfante, que es la iglesia de los que están ya en el cielo, ¿no? Todos los que llegan al purgatorio, en algún momento, en su escala de evolución, en el purgatorio, llegarán al cielo. Lastimosamente, Cristo no se dedicó a hablar del mundo post-mortem. No tenemos referencias en las escrituras de ese mundo. No se sabe mucho, ¿verdad? Han sido corrientes de los padres de la iglesia que han desarrollado estas especulaciones de lo que podría ser el otro mundo. Pero Cristo no, porque Cristo estaba abocado al aquí y a la ahora, a tu circunstancia actual, no al posterior. Así que el dogma de Cristo va mutando en el tiempo también. Ustedes van a ver, por ejemplo, cuando le tocan la puerta a los testigos de Jehová y le dicen, el tiempo ya viene, ¿no? Viene el cambio, viene el fin del mundo. Bueno, así era la iglesia primitiva. Porque cuando Cristo dice, vengo pronto, todos creían que era inminente la llegada de Cristo. Entonces la prédica era, ya viene Cristo a juzgar a todos, así que rápido, conviértete rápido, hay que acelerar todo. Pero han pasado más de 2000 años, ¿no? Entonces, y el dogma de Cristo va cambiando, ya no es inminente. Entonces, ¿dónde está el premio? El premio está ya no en esta vida, sino en la futura, post-mortem. Es decir, el premio se fue al otro mundo, ¿no? Al otro mundo. Y bien, son temas fascinantes, estos temas vinculados con el alma, con la catequización, con el tema de cómo se hacía la cristianización en los primeros siglos del mundo virreinal en el Perú. Y yo muy agradecido porque a mí también, será por mi signo Escorpio, me fascina el tema de la muerte, el tema del otro mundo, el tema paranormal. Así que bueno, fascinado con toda esta investigación y feliz de estar aquí. Muchas gracias, Mario. Muy agradecidos estamos de tus reflexiones, también de las de Moraima, por supuesto. Entonces queda la parte más importante, la parte de las preguntas, ¿no? La parte de nuestros asistentes, los estudiantes, los profesores que se conectan, siempre tienen unas preguntas, ¿no? Vamos a ver si las pueden escribir por el chat o hacerlas vivamente. Voy a preguntar, a ver. David, ¿tenemos abiertos los micrófonos o los hacemos por el chat? A ver, creo que están acá. Veamos. No, todavía están, no. Muy bien. Yo tengo una pregunta mientras que se preparan los estudiantes a hacer la suya. ¿Qué diferencia, Moraima, nuestras creencias en estas que nosotros hemos visto por Disney, que es la fiesta de los muertos de los mexicanos, ¿no? Que sacó una preciosa historia, ¿no? De un niño que se va, ¿no? A ver a su abuelo, pero que básicamente hay todo, le llevan comida, etc. Es muy parecido a los nuestros, Moraima. ¿Tú dirías que estas fiestas, digamos, con nuestros muertos, también es entonces latinoamericana?
Me parece que sí, ellos los mexicanos creo que están más conectados con los muertos que incluso nosotros, o nosotros nos han evangelizado más profundamente sobre el tema, ¿no? Los mexicanos tienen comida, hablan, preparan las cosas, incluso hacen calaveras de caramelos, comparten. Tenemos bastante de el tema de la muerte. En Piura, por ejemplo, el Día de los Muertos, cuando los niños han muerto, los angelitos les dicen, dan las mamás de los niños muertos, dan de comer a los niños que pasan por ahí, ¿no? Imaginando que son sus hijos, a los hijos, a los muertitos que están haciendo comer. La misma cosa hacen, también dice en México, ¿no? Que igual el Día de los Angelitos hacen comer a todos los niños en memoria de sus hijos fallecidos, ¿no? La comida para el mundo andino y para los mexicanos es un elemento fundamental de articular vivos y muertos, ¿no? La comida es el mejor instrumento de relacionarse, ¿no? Los muertos tienen hambre, tienen sed, sienten frío, están cómodos, están incómodos, sufren porque los mexicanos y nosotros le hemos atribuido todas las virtudes humanas a los muertos. Están tristes y hay que consolarlos, hay que visitarlos. Si los sueñan muy seguido, si están poco contentos, se les manda a hacer misa. Hay una serie de códigos que las personas las interpretamos de esa manera, ¿no? ¿Por qué estoy soñando tan seguido con mi papá? Debe estar necesitando una misa, por ejemplo, o debo rezar o prender una vela. Entonces los sueños también, así como la comida, son medios de vincularse o de comunicarse también. Incluso el vuelo de la mosca, el movimiento de objetos, siempre hay cosas que ocurren en el que se atribuye a la presencia de los muertos, ¿no? Tenemos una pregunta por el chat. Usted mencionó al cementerio de la Virgen de Lourdes, pero es un cementerio contemporáneo. Eso significa que las tradiciones se mantienen a pesar de la modernidad, pues ahora los familiares escuchan reggaetón, junto a las tumbas toman cerveza, etc. Sí, exactamente. Ahí tenemos, en el cementerio tenemos unos enormes mausoleos, ¿no? Incluso los familiares van llevando una banda de músicos, bailarines, toman un vaso de cerveza, toman, el otro vaso le ponen al muerto. La idea es la misma, la fastuosidad de la ceremonia, eso es lo que cambia, ¿no? Una ceremonia sencilla en la que le lleva cualquiera de estas personas a las que he entrevistado, le llevaban un poco de habas, cancha y un poco de carne o cuy asado y le ponían junto a la tumba, ¿no? Era el alimento del viaje para el muerto. Y esas comidas se venden en el mismo cementerio, ¿no? La comida de la sierra, la comida de selva y comida de la costa también. Entonces, el concepto es el mismo. La idea de que el muerto necesita del vivo y que el muerto está presente en la tumba es la misma. Si no hubiera eso, no irían los otros a hacer banda, música, bailarines. En fin, otros llevan al cura para que eche agua bendita. Incluso hay una cantidad de personas que son los rezadores, ¿no? Que van tumba por tumba, rezan en latín. Y se le da un sol, 2 soles a tu voluntad, y no sé qué, reza ahí a la tumba y se va. Pasa a la otra igual, ¿no? Y no rezan en latín, de memoria. Nunca, no entendía, yo seguí 2, 3 tumbas para escuchar algo, pero no sé, tan rápido pronunciaban que no alcancé a entender nada. Debe ser un Padre Nuestro, me imagino, ¿no? Pero sigue el concepto allí, ¿no? Muchas gracias, Moraima. Mario, ¿tendrías algo que añadir, por favor? El tiempo corre, queremos escucharte.
Sí, es para mí genial poder hablar en general de todo este espectro grande de la vida y de la muerte. Yo quería apuntar un poquito más como panelista a lo que había enunciado Moraima al comienzo. También tenemos, Mircea Eliade también hace muchos textos sobre estos temas de las almas, en su libro Yoga e Inmortalidad, y él habla sobre creencias en el mundo siberiano. Y en el mundo siberiano él tiene una idea que es muy interesante, que dice que realmente tenemos todos tres almas, no una, sino que tenemos tres. Él dice, cuando uno fallece, la parte superior de esa alma, es decir, la parte más que podemos llamar espíritu, esa va directo al cielo, directo, porque es pura, es decir, es tan pura, es como una molécula de Dios, que nada lo puede ensuciar. Entonces va directo, podemos decir nosotros, al Padre. Hay otra alma, que es un alma intermedia, que se queda con los parientes, que se queda en la familia como un ángel tutelar. Y esa es una creencia que también está muy arraigada en nosotros, ¿no? Porque cuando fallece un padre o una madre, dice, ya ese es tu ángel, ¿no? Y siempre decimos, ese es tu ángel que siempre te va a cuidar. Y queda un alma inferior, que es la tercera alma, que se queda en los huesos del difunto, ¿no? Y que sería el sustento de los ritos de brujería. Es decir, sería el sustento por los cuales algunas personas hacen justamente apertura de tumbas, justamente para hacer supuestos daños o hechizos, ¿no? Y lo hacen justamente con los restos de esta alma inferior. Es un tema muy interesante porque cruza esta creencia muy primitiva en Europa y hasta en Asia, ¿no? Es una idea también muy interesante, incluso para analizar. Y también me llama mucho la atención justamente de una creencia que también es muy interesante, que es el último instante de tu vida. Es decir, hay un punto en donde estás y después de ese punto ya no estás. Y se dice también mucho en la creencia popular que tu último pensamiento va a marcar tu destino en el otro mundo. Si tu destino es de penitencia, bueno, será en el purgatorio. Y si es de gozo, será en el cielo, ¿no? Porque ahí se resume toda tu vida en ese instante, ¿no? En el último instante de tu vida. Y esto es muy interesante. Y hay otro tema también muy importante, que es el tema del COVID, ¿no? Que también va a cambiar radicalmente nuestra concepción también de la muerte, en el sentido que ya se está rompiendo mucho la presencialidad, ¿no? Entonces, seguir, por ejemplo, la misa ya no en directo, sino virtualmente. Es decir, eso también me imagino que si la nueva normalidad no se ajusta tan rápido, sino que estaremos siempre como estamos ahora, es muy posible que también ciertas creencias también se ajusten, ¿no? Por ejemplo, en los cementerios también ya se está evitando muchas congregaciones de personas. Incluso ahora por el costo económico, el Perú está llegando a un rito que no estaba en los ritos originales cristianos, que es la cremación. La cremación no es un rito propio del cristianismo, no lo es, pero por un tema económico, porque es completamente diferente una cremación que está en 6.000, 7.000 soles, a un rito de nicho o también de entierro digamos, en piso. Los costos son muy diferentes. Entonces, se está llegando al tema incluso que las personas están teniendo el copo de ceniza de sus parientes en su propia casa, porque no hay todavía los espacios para poder tenerlos en un ambiente especial, ¿no? Y eso no solamente pasa en Perú, les cuento, pasa en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Porque el costo de las enfermedades más el tema del entierro ha sido muy oneroso en las familias. Entonces, pasar de esto de tener que ir al cementerio, ¿no es cierto? Que era todo una procesión, un rito, prepararse, llevar la comida, a tener las cenizas de tu pariente en tu casa, es decir, es un cambio brutal. No sé, Moraima, ¿a ti qué te parece estas nuevas experiencias? Eso es, ahora eso de la epidemia, ¿no? Esta epidemia nos ha dejado lecciones que aprender, creo, porque
La educación, por ejemplo, el tema de educación, lo primero que tendrán que hacer los colegios es hacer programas de propuestas o programas de duelo, hablar con los niños sobre el duelo, ¿no? Porque muchos niños han perdido a sus padres, abuelos, conocidos, los han visto y después han desaparecido, ni siquiera saben muchos dónde están enterrados, ¿no? No sé si les han devuelto sus cenizas. Entonces, no ha habido un momento para el día duelo y eso es importante, ¿no? Y que los niños expresen sus sentimientos, cómo ven ellos, ¿no? Porque si antes se le moría el abuelito, lo veían, velaban, lo enterraban, iban a su tumba. Ahora no, eso ha desaparecido, ¿no? ¿Cómo están asimilando los niños? Ese es el problema que el sector de educación deberá tomar, ¿no? ¿Cómo van a trabajar el tema del duelo, por ejemplo? No es fácil para un niño entender que su abuelo o su padre ya no está. ¿Y dónde está, no? La epidemia, digamos, pero no es así tan simple. Nosotros podemos aceptarlo, ¿no? Y a nosotros nos afecta también. Y fulano ya no está, pues, murió, no se sabe, estuvo internado y ¿dónde está? Desapareció, simplemente desaparecieron las personas. Esos son temas difíciles para nuestra realidad en la que tenemos tanta relación con nuestros muertos, ¿no? Entonces, ¿dónde ir a llorar? Me decían, no tengo ni dónde ir a llorar por mi madre, porque no sé ni dónde está. A unos les han dado una ceniza que ni siquiera les corresponde. No sé ni a quién preguntar, solo sé que la llevé al hospital y nunca más la volví a ver. Entonces, eso es doloroso, ¿no? Siempre el duelo en nuestra cultura es un proceso y se tiene que asumir el duelo, pero como un proceso también, ¿no? Moraima, hay dos preguntas al hilo. Una, los sueños premonitorios. Y la segunda, ¿qué cosa piensas con esto de recoger los pasos? Mm. ¿No? Todos los estudiantes, y justo se aplica, y también puede ilustrarnos también Mario. Ok. Los sueños premonitorios se lo dejo a Mario. Creo que él Ya, sí, está Mario fue para eso. premonitorio. Sí. Ya. Yo sobre el recojo de pasos. Esto del recojo de pasos está, por ejemplo, en los documentos de extirpación de idolatrías que hacen que los familiares más cercanos recorran los lugares donde el difunto había caminado, lo van llamando por el nombre que le pusieron las huacas y van señalando con sangre y con chicha el camino correcto para que este camaquen que está rebelde fuera del cuerpo, regrese al cuerpo. Y a eso le llama estar recorriendo los pasos, ¿no? Los cronistas, Betanzos, por ejemplo, habla cómo Pachacútec hacía con lo de su madre, ¿no? Hacía que hilaran como hilaba su madre, hacía que sirvieran la chicha al padre en vasitos de oro, como lo hacía su madre. O sea, tenían que recrear la vida del muerto para hacer de que como que el muerto se dé cuenta que tiene que recorrer ese camino. Y yo encontré información, por ejemplo, en un pueblo de Ayacucho. Llegué y había muerto un señor y lo velaban en una capillita fuera de la casa, pero la esposa pidió que hicieran la ceremonia de recoger los pasos. Entonces yo me sumé al velatorio, seguí el camino y fuimos a la casa del señor. Metieron el cajón con el cadáver por los cuartos de la casa y salieron y dejaron en el piso, echaron ceniza, bastante ceniza en todos los cuartos. Y luego saliendo cerraron la puerta. Y horas después regresaron y yo fui a preguntar qué había pasado porque me dijeron, va a dejar huellas si es que él ha recogido sus pasos, ¿no? Porque es importante, si no recoge sus pasos va a penar, o sea, va a ser un alma que no descansa, ¿no? Y cuando regresé al día siguiente pregunté si había caminado el muerto, había regresado, ha recogido sus pasos. Me dijeron que sí, en forma de pajarito. Se encontraron en la ceniza huellas de un pajarito
que caminó por ahí, entonces estaban satisfechos porque el muerto se había llevado todo consigo, ¿no? Incluso sus pasos. Eso es en los documentos de extirpación está, y en el mundo andino también existe eso, ¿no? Se lava la ropa al 8º día para que todas las sustancias se las lleve, incluso van al encuentro de 2 ríos a lavar para que se vaya con el muerto el sudor, el olor, todas las cosas que haya quedado, ¿no? Hay una ceremonia que se llama, ¿todavía tengo tiempo, Enrique? ¿Sí? Estamos con 3 minutos. Ya. Hay una ceremonia que se hace con los cabellos y las uñas, y a los incas les guardaban desde que nacían en unas cajitas, que cuando después de muerto, esas cajitas representaban al cadáver, porque ahí estaba en las uñas, el cabello, la saliva y algunas cosas que salía del cuerpo del inca, tenía el camaken del inca. Entonces era como hacer una ceremonia al mismo cadáver, era hacerle a ese bulto que llamaban los cronistas, ¿no? Entonces hay una forma, incluso en otros lugares ponen hilos y cortan el hilo para decir que están cortando la relación del muerto y que vaya a descansar a su pacarina, ¿no? Cuando no descansa en su pacarina es un alma que hace daño a la comunidad, genera tempestades, genera sequías, la comunidad ve mal a los deudos de quien no ha dejado descansar en paz a sus muertos. Precioso, Moraima. Pasemos a Mario. A ver, Mario, sobre los sueños premonitorios para irnos contentos y ver el partido de fútbol. Adelante, Mario. A ver si alguien ha tenido algún sueño premonitorio sobre el marcador de este partido. Bueno, solo decirles un tema que es muy interesante. La mente es diferente al cerebro. ¿Ok? La mente es diferente al cerebro. Y está claro que la mente está fuera del tiempo y del espacio. ¿Ok? La mente está fuera del tiempo y del espacio. Hay mucha información que llega al ser humano, pero hay como un muro que es la censura. Es decir, hay muchas impresiones que tenemos de nosotros mismos, del entorno, pero que nosotros censuramos. Y esa censura hace que eso pase al inconsciente. El inconsciente va almacenando muchos temas. Por ejemplo, en cuanto al tema de la muerte, la salud, hay mucha gente que sabe en su interior que está enferma, pero teme mucho ir al médico, porque teme mucho qué le puede decir el médico, pero la mente sabe que sí está enferma. De repente, conscientemente, uno ha bloqueado esa sensación. Y todos esos bloqueos salen en el inconsciente, en el sueño, ¿no? Vinculando el sueño con ese tema de la muerte. Entonces, todo aquello que no queremos ver, no queremos aceptar, sale en el inconsciente, ¿no? Sale perfectamente en el inconsciente. Y lo va a reflejar de diferentes formas. Otro tema que también quisiera tomar aquí a continuación es que hay algo que creemos que es futuro y es presente, y no es futuro. Muy rapidito. Cuando uno va, por ejemplo, al vidente, y esto es muy común, y el vidente le dice muchas cosas de uno, y uno se queda impresionado, porque le dice, no, sí, porque tú tienes 3 hijos, tú estás casado, y esto, y se queda impresionado. Y entonces acepta esa información y dice, bueno, te va a pasar esto, esto, esto. Realmente el futuro no tiene pronóstico de evidencia. El futuro, yo les puedo decir que no se puede ver. El futuro no se puede ver. Pero entonces, ¿por qué le damos este atributo al vidente? Porque el vidente lo que sí tiene es telepatía. Telepatía de tu pasado. Y como exacto, y una persona podría tener este don, porque todos lo tenemos, pero es cuestión de ejercitarlo, tiene información tuya. Y por esa información que es presente, ya le damos como que el derecho de poder hablar sobre el futuro, ¿no? Ese es un tema muy, muy interesante. Y otro puntito nomás para terminar y irnos al partido. Hay un futuro que ya está en el presente, ¿ok? Hay muchas cosas que nosotros creemos que están en el futuro, pero ya están ocurriendo en este momento, solo que no lo sabemos. Por ejemplo, nosotros hemos postulado un trabajo, ¿no? Que es nuestra meta cuando terminamos nuestra carrera profesional.
y nosotros nos soñamos de que nos han aceptado en el trabajo. Entonces nosotros pensamos, bueno, de repente ya en algún momento me llamarán. No, lo que ha pasado es que ya te han aceptado. Es decir, hay algo que ya ocurrió, está en el proceso, es lo que los hinduistas decían, ya se disparó la flecha ya. Es decir, ya está muy cerca el efecto de la causa. Entonces, eso sí lo puede ver la mente, porque está ya prácticamente en presente. Aquello que creemos que es futuro, realmente es un futuro desconocido instalado en el presente. Y ahora sí, nos vamos al partido. Quiero agradecer esta noche, tarde-noche, a Moraima Montebeyer, a Mario Aguirre, que como ustedes verán en un comprimido nos han señalado cosas muy importantes en la cultura de los hombres y las culturas. Mario se ha remontado hasta el mundo euroasiático, Moraima para el mundo andino, y decirles que sean cordialmente invitados el próximo jueves para ver la cosmología desde América Latina a cargo de Cristian Cabrera. Así que no olviden de conectarse. Cristian hizo un pequeño hallazgo en Atacama y él se los va a contar. Muchas gracias a todos, gracias a David que nos atiende con estos sistemas de tele, no es teletrabajo, es más bien de tele, audición, y también a Susana y a Mónica que nos apoyan con esto. Les estoy muy reconocido, Moraima, tu libro vale oro. Mario, tus enseñanzas son muy buenas. También sabemos que eres un propiciador de la cultura en San Borja, con tu club de cultura. A todos aquellos que vivan en San Borja o cerca y que se pueden conectar con Mario Aguirre, que él tiene un club de lectura de literatura contemporánea, ¿no? Están viendo a Clarice Lispector. Te felicito por eso, Mario. Y a Moraima, por cierto, tu libro vale la pena. Y a Moraima nos va a decir dónde lo podemos conseguir. Moraima, ¿dónde está el libro, por favor? Mi correo, Enrique, podría ser. Ah, ya, exacto. Sí, solo a mi correo y yo nos pondremos de acuerdo para ver. Perfecto, muchas gracias por ahí. Muy bien, entonces. Mi correo es montibellerardiles@gmail. Montebeyer Ardiles, todo así, Montebeyer con doble. Montebeyer Ardiles, minúscula todo, y @gmail.com. Sí, porque lo estaban diciendo gente que me está escribiendo actualmente. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a ustedes. Y a ver el partido. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, Quique. Gracias, Mario. Nos vemos. Gracias, Enrique. Chao. Gracias. Felicidades. Gracias por estar. Gracias. Gracias.